Les damos la bienvenida a este foro de debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México entre las candidaturas a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, Región 4, Ecatepec, en materia penal. Muchas gracias. Es importante comentarles que se invitó a todas las candidaturas contendientes a este cargo. Algunas aceptaron, otras decidieron no participar y otras más fueron divididas en grupos para cuestión de logística y poder llevar a cabo estos foros de debate. Soy José Ramírez Hernández, comunicador y periodista mexiquense. Además, formo parte del equipo de trabajo del Instituto Electoral del Estado de México y agradezco el favor de su atención. Voy a presentar a las candidaturas en orden alfabético de acuerdo a su primer apellido y comenzamos con Berta Araceli Díaz Vilchis. Bienvenida, candidata. Muchas gracias, buenas noches a todos. Sin duda agradecer la oportunidad de estar hoy en este espacio y también agradecer y sobre todo felicitar a quienes siguen este programa, porque ello implica que son personas interesadas en poder ejercer un voto de manera informada. Así que muchas gracias también, muy amable. Gracias, candidata. Bienvenida, candidata Perla Yunuen Fernández Galicia. Candidata, al parecer tiene apagado su micrófono. Ahí le escuchamos. Buenas tardes, moderador, candidatas y candidatos y a toda la audiencia. Agradezco infinitamente la oportunidad al Instituto Electoral del Estado de México por permitirnos que la audiencia que el día de hoy nos escucha también conozca nuestros perfiles y evidentemente emita un voto informado y desde luego libre el 1 de junio. Gracias. Gracias, candidata. Bienvenida, candidata Lucero Concepción Hernández Sánchez. Con su venia a mis compañeros de debate, con su venia al público mexiquense, es para mí un honor estar esta noche aquí con ustedes. Muchas gracias por su interés en estar informados de manera participativa para poder elegir al mejor candidato en estas elecciones. Les agradezco mucho y es cuanto por mi parte. Gracias, candidata. Damos la bienvenida también a la candidata Raquel Miriam Martínez Salas. Bienvenida, candidata. Gracias, buenas noches. Gracias a la oportunidad, al foro y saludos a todos y a todas. Gracias. Gracias, candidata. Bienvenido, candidato Rubén Montenegro Delgado. Muchas gracias a todas las ciudadanas y ciudadanos que se han conectado esta tarde y también muchas gracias en especial al Instituto Electoral del Estado de México por este tipo de foros. Muchas gracias. Gracias, candidato. También damos la bienvenida al candidato David Josué Moreno Cano. Gracias, muy buenas noches al Instituto Electoral del Estado de México. Agradezco este espacio, la presencia de mis compañeros candidatos y desde luego a todo el auditorio mexiquense. Este espacio, este foro es para que nos conozcas mejor, ejerzas tus derechos de manera informada y desde hoy el poder es tuyo. Muchas gracias. Gracias, candidato. Candidatas y candidatos, les saludo con aprecio y les felicito por su interés en participar en este foro, en este ejercicio democrático. Ahora me permito explicar el formato del debate, las reglas de este encuentro y daré lectura a ello. El foro de debate comprende 2 bloques, cada uno atendiendo a un tema distinto y la conclusión de cada participante. Para iniciar, en el primer bloque, las candidaturas tendrán 2 minutos para exponer su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. Concluidas sus participaciones, habrá una réplica sobre los temas donde las candidaturas tendrán hasta 2 minutos. En el segundo bloque, cada candidatura contará con 2 minutos para responder a una pregunta relacionada con el cargo y la materia para la que se postulan. Concluidas sus participaciones, habrá una réplica sobre el tema, la cual no podrá exceder de 2 minutos. Al finalizar los 2 bloques, las candidaturas dispondrán de 1 minuto para un mensaje final dirigido a la ciudadanía. Se utilizará en pantalla un reloj que permitirá visualizar los tiempos de participación con la finalidad de que organicen sus disertaciones, por lo que se les solicita amablemente respetar los tiempos, pues en caso de que puedan excederse, les haré saber
y daremos el uso de la palabra a la siguiente candidatura. Es importante mencionar que los tiempos asignados para cada intervención no son acumulables y, de no agotarse en su momento, no podrán utilizarse en disertaciones posteriores. Asimismo, las candidaturas participantes se abstendrán de realizar cualquier expresión que implique violencia política contra las mujeres en razón de género, ofensas, difamación, calumnia o discriminación hacia las personas, las candidaturas, las instituciones y las autoridades electorales. Tampoco podrán referirse a la vida privada de las candidaturas. Dicho lo anterior, damos inicio al primer bloque, donde las candidaturas expondrán su trayectoria profesional y académica, así como su visión sobre la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. El orden de participación de las candidaturas en este bloque será de manera alfabética de acuerdo al primer apellido. En tal sentido, se concede el uso de la palabra a la candidata Berta Araceli Díaz Vilchis. Adelante, le escuchamos. Gracias. Pues sin duda agradecer nuevamente. Soy Berta Araceli Díaz Vilchis. Soy la tercera de 4 hermanos. Nací en un pueblo llamado San José Villa de Allende, Estado de México. Alrededor de los 16 o 17 años salí de mi casa para ir a la urbe a seguir estudiando. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuento con maestría en Derecho por la misma universidad y también tengo la especialidad en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes por la Escuela Judicial. Me parece que, bueno, pues se suman algunos diplomados, pero basta en este momento con ello. En relación a mi trayectoria laboral, pues ingreso en el Poder Judicial en el año 2000, ocupo el cargo de técnica judicial y, bueno, transito prácticamente por todos los escalafones de la carrera judicial a través de los cursos, concursos y finalmente, pues, desde hace 18 años soy jueza en materia de justicia penal para adolescentes y en materia penal. Por ello creo que un juez no se hace de la noche a la mañana. Sin embargo, también estoy cierta, también acepto que no todas las personas que tienen experiencia laboral o carrera judicial pueden ser los mejores juzgadores. Creo que, así como muchos de ustedes, he sentido la impotencia, la frustración, cuando no hay el valor de hacer justicia. Cuando se cede ante intimidaciones, ante miedo, ante corrupción. Gracias, candidata. Ha concluido su tiempo. Cedemos el turno a la candidata Perla Yunuen Fernández Galicia. Adelante, le escuchamos por un tiempo de hasta 2 minutos. Mexicana por nacimiento, abogada egresada de la Universidad Franco-Mexicana. Tengo una maestría en Derecho Procesal Penal con especialización en juicios orales. Asimismo, he impartido cursos y conferencias en diversas instituciones públicas y privadas de México. Asimismo, cuento con estudios avanzados del sistema penal acusatorio para juzgadores por mi destacada labor jurisdiccional por más de 15 años. Ello ha sido en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica en colaboración con el FBI. También he participado en conferencias internacionales como la Conferencia Bienal organizada por la Asociación Internacional de Mujeres Juzgadoras, de la cual soy miembro. También soy miembro de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Cabe destacar mi trayectoria también como docente, pues he impartido también cursos y conferencias en la Escuela Judicial del Estado de México. Particularmente les comento que cuento con un curso de formación para aspirantes a magistradas y magistrados por el Poder Judicial del Estado de México. En cuanto a mi experiencia y mi trayectoria profesional, cuento con más de 15 años impartiendo justicia como jueza de tribunal de enjuiciamiento con especialización en violencia de género.
Ahora les comento en cuanto a la visión jurisdiccional. Les hago notar que la justicia no es abstracta, se construye caso por caso, con ética y empatía. La designación de magistrados en materia penal es un acto de trascendencia institucional. Implica seleccionar a quienes con integridad y conocimiento garantizarán la justicia como pilar de la cohesión social. Gracias, candidata. Mi perspectiva. Gracias, candidata. Ha concluido su tiempo. Cedemos el uso de la voz hasta por 2 minutos a la candidata Lucero Concepción Hernández Sánchez. Adelante. Con su venia. Los cargos públicos son prestados, son pasajeros y son oportunidades para dejar lo mejor de nosotros. Soy Lucero Concepción Hernández Sánchez. Soy egresada de la máxima casa de estudios, la UNAM. Asimismo, cuento con una especialidad en defensa penal por el Instituto de la Defensoría Pública Federal. También cuento con una especialidad, la Specialità in Defensa, la Specialità di Alta Formazione in Giustizia Costituzionale por la Universidad de Pisa, Italia. Asimismo, cuento con 2 maestrías, una en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y otra por la Universidad Nacional Autónoma de México, titulándome por alto desempeño académico. Actualmente soy doctorante en Derecho Internacional por la Universidad de la Sociedad de Altos Estudios Jurídicos Empresariales Euroamericanos en Sevilla, España. Asimismo, cuento de igual forma con una certificación en litigio estratégico internacional en el Sistema de Naciones Unidas, llevado a cabo en La Haya, Holanda, Estrasburgo, Nuremberg, Alemania y Ginebra, Suiza. He sido conferencista en las Casas de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Soy coautora del libro Presunción de Inocencia, Garantismo Judicial y de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. He sido de igual forma catedrática de la máxima casa de estudios en la materia de Derecho Constitucional, así como en el curso de secretarios de la Escuela de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación. También cuento con decenas de cursos de Derecho por la citada Escuela de Formación Judicial en materia de violencia de género, en el sistema acusatorio penal, de convencionalidad, de interpretación, de argumentación jurídica, de razonamiento probatorio y de derechos humanos. Estoy convencida de que impartir justicia es una alta responsabilidad. Gracias, candidata. Ha concluido su tiempo. Le sugiero de una manera respetuosa a las candidaturas estar pendientes del reloj para que sus ideas no queden cortadas. Cedemos el uso de la voz a la candidata Raquel Miriam Martínez Salas. Adelante, le escuchamos. Gracias. Bueno, soy hija de un obrero, una persona que se dedica a la costura y heredé este noble oficio de mi mamá. Bueno, soy licenciada en Derecho por la Universidad, por la UNAM. Tengo maestría en Derecho Penal, maestría en Derecho Procesal Penal, maestría en Juicios Orales, maestría internacional en Prevención de Género y maestría en Violencia de Género. Tengo el doctorado en Derecho Constitucional y la maestría en Investigación y Prevención de Recursos con Procedencia Ilícita. Estos dos, el grado en trámite. Me he desempeñado, tengo todas las categorías judiciales: técnico, notificado de cuantía, notificado de primera, secretario de cuantía, secretario de primera, juez de juicio oral, juez de tribunal de enjuiciamiento, juez de género, bueno, el último especializado en género. Tengo muchos cursos. La última vez que los contabilizamos eran más de 150 cursos. Siempre me he dedicado a estudiar. Yo creo que desde que entré al kinder he estudiado. Me gusta mucho porque considero que lo que hacemos, es decir, impartir justicia, primero es por vocación y segundo no puede ser improvisado. Debe ser contundente la preparación y contundente la experiencia para ello. Hay casos, por supuesto, muy, muy extraordinarios que pueden hacerlo sin estas dos combinaciones, pero en mi caso no es así y yo me he comprometido con la capacitación y con la experiencia. Considero que tengo esa base sólida porque respeto muchísimo la función de impartir justicia. Sin experiencia y sin capacitación, ambas de la mano, no creo que podamos impartir justicia y por lo tanto, bueno, ese siempre ha sido mi compromiso con la justicia.
capacitación y experiencia para respetar ese alto honor que nos entregan de juzgar a nuestros semejantes. Gracias. Gracias, candidata. Cedemos el uso de la voz al candidato Rubén Montenegro Delgado. Adelante, candidato, le escuchamos por un tiempo de hasta 2 minutos. Gracias, muy amable. Quiero hacer énfasis en la candidatura a la que estoy buscando, que es la del Tribunal de Alzada especializado en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Soy Rubén Montenegro Delgado, tengo 46 años, soy orgullosamente mexiquense, egresé de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, tengo una maestría en juicios orales y tengo la especialización como mediador y conciliación laboral con especialización en infancia por parte del Poder Judicial del Estado de México. Entre muchos otros cargos que yo inicié mi vida laboral jurídica desde el segundo semestre de la Facultad de Derecho en 1999 como notificador, he sido procurador de protección de niñas y adolescentes del Estado de México y de Toluca, Estado de México. Si ustedes quieren verificar más de mi trayectoria, lo pueden realizar en la página Conóceles. Pero aquí lo importante es entender el por qué quiero ser magistrado de este sistema para adolescentes y qué me ha llevado a tomar esta decisión, buscando siempre la representación de niñas, niños y adolescentes, sobre todo en el sistema penal acusatorio de adolescentes, porque me tocó ver diversos atropellos de los derechos de las y los adolescentes en las instituciones en las que he participado. Lo que se busca precisamente, o lo que buscamos, es esa protección integral, abrazar la ley, entendiendo los derechos de estas y estos adolescentes con un lenguaje claro, con un lenguaje empático, entendiendo las circunstancias que los llevaron muchas veces a cometer este tipo de delitos. Esto es sumamente importante porque me tocó ver, insisto, todo tipo de violaciones a los derechos de las y los adolescentes. Sería cuanto por el momento. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la palabra al candidato David Josué Moreno Cano. Adelante. Muchas gracias. Sobre esta tierra florece la esperanza de la nación. Esta es una frase icónica del pueblo precisamente en Esclalpan. Soy David Josué Moreno Cano, candidato propuesto por los 3 poderes de la Unión, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, al cargo de magistrado en la región judicial de Catepec. Por cuanto hace a mi experiencia profesional y la académica, debo de decir que estudié el programa de licenciado en Derecho y maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. También tengo una maestría en Derecho Penal y Juicios Orales. Soy Premio Nacional de la Juventud y primer lugar nacional en precisamente Juventudes, con la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana y Fomento de la Democracia. Además, tengo diversos diplomados. Soy diplomado en Profesiones y Competencias por el Tecnológico de Monterrey. Diplomado en Mediación Privada por la Universidad Anáhuac. Diplomado en Conciliación, precisamente también por el Centro Estatal de Conciliación, Mediación y Medios Alternativos del Poder Judicial del Estado de México. Además, he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de trabajar en diversas dependencias públicas. En este sentido, inicié mi carrera en el sistema de procuración de impartición de justicia, prestando mi servicio social y prácticas profesionales. Fui integrante del Poder Judicial desde las categorías de archivista judicial hasta proyectista de sentencias. He sido también catedrático en universidades privadas y públicas del Gobierno del Estado de México. Trabajé en la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano. Desde hace 15 años soy defensor de derechos humanos, de la ley y de las libertades. Soy presidente de la Barra Colegio de Abogados del Distrito Judicial de Catepec y presidente del Instituto de Ciencias Jurídicas también de Catepec. Por cuanto hace a mis propuestas, te las haré saber en la siguiente cápsula. Muchas gracias. Gracias, candidato. A continuación, las candidaturas dispondrán de un tiempo máximo de 2 minutos para realizar alguna réplica o abundar sobre su experiencia profesional y académica, así como su visión sobre la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. A partir de este momento, las participaciones serán de forma alternada para que exista igualdad de participación entre las candidaturas. Por ello, cedemos el uso de la voz al candidato Rubén Montenegro Delgado. Adelante, le escuchamos. Gracias, muy amable. Mi visión de la función jurisdiccional es
eminentemente apegada al humanismo, a las familias, al interés superior de la niñez y de la adolescencia, está manejada con empatía. Es decir, nosotros debemos de atender siempre a las y los adolescentes cuando conozcamos de alguno de sus casos con un lenguaje sencillo y que sea comprensible. No solamente las sentencias de fácil lectura son las que deben de prevalecer en las resoluciones de las y los jueces, así como de las y los magistrados. Yo conocí y me llevó a ser candidato a esta magistratura un asunto en donde un adolescente de 14 años abusó sexualmente de su hermana biológica de 8 años. Cuando este adolescente, después de pronunciar una sentencia por parte del juez de adolescentes, lo llevó a la apelación al tribunal, el juez, perdón, el magistrado en ese momento en funciones redujo a 6 meses de pena a este adolescente. El problema de esto es que al adolescente lo apoyaron siempre sus papás, por lo cual la niña, la víctima, entró a los albergues del DIFEM con 8 años de edad, dejando prácticamente 0 posibilidades de poder reintegrarse su derecho a una familia, de poder vivir en su familia, y entonces estos derechos no fueron observados por el magistrado. La niña se quedó, después de haber sido víctima de un delito de abuso sexual, pues se quedó en los albergues del DIFEM. Entonces, eso es lo que me ha orillado a mí a entender tanto a las víctimas como a los victimarios, a buscar que se observen sus derechos de manera integral. Gracias, candidato. Cedemos el turno a la candidata Raquel Miriam Martínez Salas. Adelante. Gracias. Bueno, la cuestión de los grupos vulnerables en general, creo que es un parámetro que me permite a mí explicarles la visión que tengo de la función judicial. Las leyes exactamente deben estar construidas de tal forma que nos permitan o que permitan un juzgamiento con esta visibilización de todas estas cuestiones de vulnerabilidad. Entonces, que debemos de partir de las leyes o debemos de interpretarlas de tal forma que ello sea posible. Pero también me llama a mí y me ha llamado a que si todo el mundo hace lo que debe de hacer, es decir, el Ministerio Público investiga y cuando se trate de grupos vulnerables que lo haga con los protocolos como una directriz, porque finalmente no son obligatorios, si el juez de control lo hace también con estas directrices, basado por supuesto en la ley, y así el Tribunal de Enjuiciamiento, el de apelación, el de amparo, creo que no tendríamos que sectorizar a uno o varios grupos. Podemos hacerlo para todos, pero aquí el problema es cuando no lo hacen y no fincamos las responsabilidades correspondientes. Pero además dejamos, para mí, mi opinión, varios eslabones muy poco regulados. Para mí en concreto, los asesores deben tener mayor regulación, ya sea públicos o privados, para que esto sea posible y no entren a la sinergia de vicios que vamos arrastrando y, por supuesto, los defensores particulares. Porque entonces todo el mundo tiene responsabilidades, pero menos esos eslabones. Y entonces todos debemos de estar regulados, todos debemos de estar en una visión concreta de que ciertos asuntos se siguen directrices que deben estar respaldadas en la ley para ejecución en los protocolos. Entonces, ¿cuál es mi visión? Que todos tengamos responsabilidades similares para que podamos tener actuaciones similares. Y por supuesto que sigan existiendo todos los protocolos y no solo para grupos vulnerables, sino para más. Gracias. Gracias, candidata. Gracias. Cedemos el uso de la voz al candidato David Josué Moreno Cano. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias. La justicia es un derecho, no es un privilegio. Por eso, considero un sistema de impartición de justicia sólido, fuerte, con conocimiento, pero también con visión humana, donde se respete la dignidad de todas las personas. Porque no basta tener una experiencia profesional sólida y una preparación académica de excelencia si dejas de lado el lado humano. Hoy en día, no solo se trata de expedientes y de demostrar tu capacidad jurídica. Se trata también de estar cercana a la gente, de entenderlas, de ser empático, de conocer la realidad, las costumbres y la cultura de cada región. Yo soy integrante de la región judicial de Ecatepec. Conozco las necesidades, la fortaleza de nuestra gente.
La impartición de justicia debe de ser fuerte, sólida, contar con conocimientos para que ésta se dé de manera objetiva, imparcial y profesional. Comparto la visión de mi compañera candidata en el sentido de que todos los actores del sistema deben de tener dignidad y conocimiento. Un magistrado debe de velar por el derecho de todas y todas, desde la infancia hasta la adultez, porque si tú proteges a un niño, no tendrás por qué castigar a un adulto. Mi visión se centra en no solo ser un servidor público de escritorio, ser un agente de cambio, que proteja a los ciudadanos, que garantice el Estado de Derecho de la sociedad. Estoy preparado para ejercer la función de magistrado de manera eficiente y eficaz. Cuento con los conocimientos, las habilidades, la práctica y la experiencia, pero sobre todo, con esa visión y ese amor a mi pueblo. Yo quiero hacer justicia, quiero darte tus garantías y tus derechos. ¿Y cómo se logra? Trabajando, dando solución a los problemas de la sociedad y procurando el bienestar. Muchas gracias. Gracias, candidato. Es el turno de la candidata Lucero Concepción Hernández Sánchez. Adelante, le escuchamos. Con su venia. Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. Montesquieu. Estoy convencida que impartir justicia es una responsabilidad en grado sustantivo, que requiere, además de las credenciales académicas y profesionales con las que cuento, la sensibilidad a quien pide el derecho, pero también requiere de firmeza a la hora de no dejar impune algún ilícito. Yo también conozco de primera mano las asimetrías con las que se maneja el sistema de justicia, al resolver a favor de quien goza de algún privilegio social u ostenta la capacidad económica. Esto porque también he sido servidora pública dentro de la Administración de Impartición de Justicia, pero también en algún momento he pedido justicia al ser víctima de violencia, cuyo agresor contaba con privilegio y contubernio de sus homólogos. Por eso sé de primera mano que la justicia debe de dejar de ser ciega, debe observar cuando existan asimetrías y mi firme convicción es la de impartir justicia, como dijo Aristóteles, en la justa medida. Es cuanto. Gracias, candidata. Es el turno de la candidata Perla Yunuen Fernández Galicia. Adelante. Gracias. Es importante comentarle al auditorio que me he distinguido por tutelar ampliamente el acceso a las niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia. También les hago notar que he sido adoptante de parámetros de obligatoriedad para jueces y juezas para juzgar con perspectiva de género, los derechos transversales de personas con alguna discapacidad, de pueblos indígenas también, y he atendido sobre todo a reparación del daño a víctimas del delito. Cabe precisar que también me he caracterizado por emitir determinaciones luego de la escucha a varones quienes también han sido violentados. Es mi deber señalar que la justicia social demanda profesionales comprometidos con su gente, que sean sensibles a las necesidades, carencias y oportunidades de quienes acuden a los juzgados y tribunales para encontrarse con un sistema judicial accesible para la ciudadanía. Esa necesidad se traduce en mi férrea convicción personal de la urgente necesidad de proteger a los más vulnerables. Muchas gracias. Gracias, candidata. Cedemos el uso de la palabra a la candidata Berta Araceli Díaz Vilchis. Le escuchamos. Gracias. Sin duda creo que hay una deuda social que en nuestra función debemos contribuir para cerrar esa brecha. Hoy día, uno de los grupos vulnerables son efectivamente los adolescentes. Los adolescentes ante la cercanía de sustancias que les perjudican, de factores que les son negativos y que están ahí y que las instituciones deben ser un factor para contribuir a aportar y a rescatar a estas personas adolescentes. Sin duda también las mujeres son otro grupo vulnerable. Entonces es necesario que las personas
que las personas juzgadoras, las personas que nos encontramos dentro de una función, tengamos, sí, por supuesto, el conocimiento necesario para efecto de socializar la justicia. Es necesario que se tenga ese acceso a la comprensión de la actividad que desarrolla una persona juzgadora y la forma en la que puede apoyar a estas personas, la forma en cómo el Estado también, además de ser un ente represor en materia penal, tiene otras muchas funciones, entre estas precisamente el contribuir para brindar una oportunidad a las personas adolescentes que entran en conflicto con la ley penal. Hoy me presento precisamente considerando que cuento con los conocimientos y la experiencia necesaria para contribuir a hacer realidad este valor. Muchas gracias. Gracias, candidata. Con su participación concluimos el primer bloque. A quienes se acaban de conectar y nos siguen a través de las redes sociales y los canales de comunicación del Instituto Electoral del Estado de México, muchas gracias. Nos encontramos en el foro de debate entre candidatas y candidatos a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, región 4, Ecatepec, en materia penal. Muchas gracias. Este espacio está especialmente diseñado para todas y todos ustedes, para que puedan escuchar las propuestas de sus candidatas, de sus candidatos, analizarlas, contrastarlas y de esta manera llegar el 1 de junio a las urnas con un voto razonado e informado. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Además, el Instituto Electoral del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía en general el sistema Conóceles. Pueden ingresar a www.ieem.org.mx, la página oficial del Instituto Electoral del Estado de México, www.iem.org.mx. Ahí encontrarán información sobre las candidaturas a los diferentes cargos del Poder Judicial y podrán encontrar desde por qué decidieron postularse a un cargo del Poder Judicial, cuál es su trayectoria profesional y académica. Incluso también podrán encontrar medios de contacto públicos. Solo tienen que ingresar a la página oficial del Instituto Electoral del Estado de México, dar clic en Sistema Conóceles y ahí encontrarán toda la información que necesitan para llegar, ya les decía, con un voto razonado e informado el próximo 1 de junio, día de la fiesta democrática, día de la jornada electoral. Desde aquí, desde el Instituto Electoral del Estado de México, se trabaja a marchas forzadas para que el día de la jornada electoral la ciudadanía pueda encontrar sus boletas en la casilla que les corresponde. Muchas gracias a todas y todos ustedes que ya nos siguen a través de estos canales de comunicación. Y ahora, candidatas, candidatos, vamos al segundo bloque. En este bloque, las candidaturas responderán a una pregunta referente al cargo y materia para el que se postulan. Tengo una urna transparente de este lado y dentro de ella hay varias papeletas con las preguntas, diferentes preguntas al cargo y materia al que se postulan. Tomaré solo una. Esa pregunta deberá ser respondida por todas las candidaturas. Será la misma para todas las candidaturas, por un tiempo de hasta 2 minutos. Daré lectura en este momento, es la pregunta número 8, y dice así: candidatas y candidatos, ¿cómo incorporarían la perspectiva de derechos humanos y la jurisprudencia interamericana en sus decisiones, particularmente en casos de tortura, detenciones arbitrarias o uso excesivo de la prisión preventiva? Voy a repetir la pregunta, no sin antes comentar quién será la primera candidatura en responderla. En este momento será la siguiente participante, la candidata Raquel Miriam Martínez Salas. Candidata, doy nuevamente lectura a la pregunta, de todos modos aparece en pantalla, e inmediatamente después escucharemos su respuesta. ¿Cómo incorporaría la perspectiva de derechos humanos y la jurisprudencia interamericana en sus decisiones, particularmente en casos de tortura, detenciones arbitrarias o uso excesivo de la prisión preventiva? Adelante, candidata Raquel, le escuchamos. Gracias. Bueno,
La incorporación de las resoluciones de la Corte Interamericana, mis resoluciones se han incorporado con el respeto al derecho doméstico. Es decir, si el derecho doméstico es suficiente para la protección de las hipótesis que refiere, es decir, la tortura, las detenciones arbitrarias o el uso excesivo de la prisión, bueno, pues, solamente respaldar que además está en el ámbito internacional esta protección, pero siempre es con el respeto al derecho doméstico. No es de manera directa, porque así nos los plantea la Constitución, así nos lo plantea la ley. Entonces, esa es la primera cuestión. Y la segunda, necesariamente por mérito de la propia Constitución, de la propia ley suprema que nosotros como mexicanos nos hemos dado, pues es con la protección más amplia. Es decir, si el derecho doméstico va a resultar restrictivo respecto de cuestiones de tortura, de arbitraria detención o de exceso a la prisión, pues recurrimos al campo internacional por el llamado mismo del artículo 1 constitucional y protegemos ese derecho. Aclarando siempre que los jueces resuelven. ¿Quién va a investigar la tortura? Es el Ministerio Público. ¿Quién va a establecer el exceso en detención? Bueno, sí puede haber un argumento oficioso por parte de los jueces. Y en cuanto a detención arbitraria, necesitamos también elementos probatorios. En ese sentido, vuelvo a reiterar, si hacemos todos lo que nos corresponde, por supuesto que aplicamos la cuestión de la Corte Interamericana con el respeto al derecho doméstico, pero con los elementos probatorios necesarios para declarar cualquiera de estas cuestiones, porque eso también es respeto a los derechos humanos y a las resoluciones de la Corte Interamericana. Gracias. Gracias, candidata. Les recuerdo a todas las candidaturas que está prohibido utilizar aparatos electrónicos al momento de sus participaciones. Cedemos el uso de la voz a la candidata Lucero Concepción Hernández Sánchez. Adelante, le escuchamos por un tiempo de hasta 2 minutos. Con su venia, el máximo tribunal del país ha determinado que tenemos 2 bloques. Uno de fuente doméstica, que es nuestra máxima Carta Suprema, y la otra de fuente internacional, que son los tratados internacionales. En términos del artículo 1 y 133 constitucional, la Corte ha establecido que se genera un bloque de regularidad constitucional. Asimismo, ha establecido que las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado mexicano cuando éste ha sido parte. En este sentido, considero que tanto la tortura como la prisión preventiva oficiosa deben analizarse en este marco constitucional y de regularidad constitucional del que estoy dando cuenta. Asimismo, lo ha establecido nuestra máxima autoridad en interpretación constitucional. Creo yo que también en términos de la contradicción de tesis 293/2011, también la Suprema Corte de Justicia estableció una restricción cuando haya limitantes en nuestro propio orden supremo. En este sentido, es que los jueces debemos de observar como supremacía constitucional del orden supremo a nuestra Carta Magna. Es cuanto. Gracias, candidata. Es el turno de la candidata Perla Yunuen Fernández Galicia. Adelante, candidata, le escuchamos. Muchas gracias. La incorporación de la perspectiva de derechos humanos y la jurisprudencia del sistema interamericano en casos de tortura, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la prisión preventiva requiere un enfoque integral que aborde aspectos normativos, institucionales, procesales y, desde luego, culturales. A continuación, se presenta una explicación detallada de este aspecto. La incorporación de la perspectiva interamericana exige una transformación estructural que combine reformas legales, como no debemos perder de vista la reforma a la Constitución Federal en enero de este año 2025 respecto de la prisión preventiva, la capacitación, desde luego, la supervisión independiente y la reparación integral.
Solo así se garantiza el respeto a la dignidad humana, que es el derecho fundamental, y se previenen violaciones sistemáticas, alineándose con el principio pro persona consagrado en el artículo 29 de la Convención Americana. Cabe aclarar que en cuanto a aquellas jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son obligatorias nada más cuando el Estado mexicano es parte, sino también son criterios orientadores. Debe aclararse ello. Ahora bien, en cuanto a la regulación de uno de los aspectos que comentó moderador de la prisión preventiva, según el caso López Soto contra Venezuela 2018, la prisión preventiva debe ser excepcional, proporcional, evidentemente. Gracias, candidata. Ha concluido su tiempo y cedemos el uso de la voz a la candidata Berta Araceli Díaz Vilchis. Repito la pregunta, candidata, ¿cómo incorporaría la perspectiva de derechos humanos y la jurisprudencia interamericana en sus decisiones, particularmente en casos de tortura, detenciones arbitrarias o uso excesivo de la prisión preventiva? Escuchamos su respuesta de acuerdo a su experiencia. Adelante. Gracias. Considero que sin duda la Constitución nos establece ya en el artículo 1 que tratándose de violación a derechos fundamentales, como son los casos que hemos escuchado, podemos hacer uso de la regulación que más le favorezca a la persona. Aquí no importa si es doméstico, de uso doméstico, que quiere decir que es nacional, o en este caso tratándose precisamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde pues está establecido efectivamente en los casos en que el Estado mexicano ha sido parte, pues es obligatorio, y en el resto orientadora, como ya también lo han mencionado. Considero, por tanto, que no existe obstáculo en que una persona juzgadora, ya sea juez o sea magistrado, haga uso de la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos para efecto de establecer y proteger los derechos fundamentales de cualquier persona que se encuentre en alguna de las circunstancias que se han mencionado. Pero también creo que además de ello, un aspecto importante es la autonomía y la independencia del juez para poder hacer realidad el empleo de estas herramientas que se nos establecen en la propia Constitución. ¿Y ello qué implica? Que el juez no tiene jefes, que el juez debe adecuar su actuación, la persona juzgadora, adecuar su actuación a los elementos probatorios y a los lineamientos de derecho, evidentemente a las argumentaciones de las partes, y ceñirse a ello para efecto de, a través de los test que se establecen, entre estos el de proporcionalidad, lograr esa tutela de los derechos fundamentales. Gracias. Gracias, candidata. Es el turno del candidato David Josué Moreno Cano. Adelante, le escuchamos por un tiempo de hasta 2 minutos. Muchas gracias. En este caso, para poder incorporar los criterios, jurisprudencias, debes partir de la base de conocerlos. Es aquí donde es fundamental que las personas que lleguen a ocupar los cargos judiciales sean verdaderas personas de experiencia y conocimiento. Pero tratándose de la perspectiva de derechos humanos, precisamente coincide con la visión de un poder judicial humano, cercano a la gente. Ya hemos escuchado, existe el artículo 1 constitucional que nos obliga, en el ámbito de las competencias, a proteger, preservar y promover todos los derechos humanos. Cuando tú conoces los casos y las jurisprudencias de estos aspectos muy esenciales, podrás elegir con sabiduría y virtud cómo aplicarlos. Los derechos humanos son la fuente de toda la dignidad. Cuando hay casos de tortura, debes de conocer los protocolos de actuación, las sentencias y los criterios. En el caso especial está el protocolo de Estambul, que debes de contar con un equipo técnico multidisciplinario para poder prevenir, investigar y sancionar esta práctica. Lo mismo ocurre cuando estás en presencia de detenciones arbitrarias.
debes de conocer los protocolos de actuación policial, las jurisprudencias en los niveles de contacto que los policías deben de tener con los ciudadanos y la forma de prevenir estos abusos. Y por supuesto, en el caso de la prisión preventiva, debes de conocer el principio de presunción de inocencia, donde esta es una regla excepcional, y debes de conocer también la jurisprudencia bajo los 3 de proporcionalidad, porque es una medida excepcional que debe de ser justificada por el agente del Ministerio Público. Como juez, con conocimiento y firmeza y amor a mi pueblo, los aplicaré firmemente. Gracias. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la voz al candidato Rubén Montenegro Delgado. Adelante, le escuchamos. Gracias, muy amable. Cuando encontramos un hartazgo social que deriva en un nivel de impunidad en donde solamente el 2% de los casos que llegan a los juzgados son aquellos que se obtiene justicia o una condena, pues estamos viendo que en algún momento no solamente magistradas, jueces, magistrados, sino todos los actores del sistema de justicia, todos los actores del sistema integral de justicia penal para adolescentes han dejado de observar los principios que han comentado mis antecesores. Desde el principio pro persona, el principio de convencionalidad que es de aplicación obligatoria para todos los actores, tenemos esta problemática en donde desafortunadamente pues se cometen este tipo de atropellos y violaciones a los derechos de las y los adolescentes. A mí me tocó observar este tipo de detenciones arbitrarias y remisiones al Ministerio Público, por lo cual obviamente yo hacía lo propio, hacía del conocimiento tanto al juez o al juez que estaba en ese momento, si estas circunstancias eran de mi conocimiento en las audiencias o en la agencia del Ministerio Público. En el caso de las y los adolescentes, no hay una prisión preventiva oficiosa, hay un internamiento justificado y obviamente, así como lo hice eventualmente cuando fui representante de las y los adolescentes, de la misma forma aplicaré estos principios pro persona, este principio del interés superior de las y los adolescentes y, por supuesto, cuidando todo su interés superior. Sería lo que puedo manifestar. Gracias, candidato. Con su intervención concluimos esta ronda y pasamos a la siguiente. Aquí las candidaturas tendrán hasta 2 minutos para realizar una réplica o abundar sobre la respuesta a esta pregunta. Iniciamos con la candidata Lucero Concepción Hernández Sánchez. Adelante, candidata, le escuchamos. Candidata, al parecer tiene apagado su micrófono. Con su venia. Gracias. Como ya mis compañeros lo han dicho, tenemos que obedecer también al bloque de regularidad constitucional, esta protección de supremacía que es proteger y velar en todo momento por los derechos humanos de las personas. Este es nuestro deber prioritario en toda resolución del orden jurisdiccional. Para mí es un principio el velar por los derechos de las personas. Hemos visto que han sufrido, hemos visto que se han quejado del propio sistema al grado de llegar a esta reforma judicial. Es momento de buscar juzgadores con sensibilidad, que resuelvan con justicia, que resuelvan también sin impunidad, pero nunca olvidarse del dolor de la gente, nunca olvidarse por qué están ahí. Para mí eso es prioritario, resolver en este nuevo contexto con sensibilidad y proteger los derechos humanos de las personas mexiquenses. Ese es mi compromiso social, esa es mi visión de justicia, mi responsabilidad en grado preponderante. Es cuanto. Gracias, candidata. Cedemos el turno a la candidata Perla Yunuen Fernández Galicia. Adelante. Muchas gracias. Bien, atendiendo precisamente a lo que he escuchado de los candidatos y de las candidatas, considero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Hellman contra Uruguay exige reparaciones incluso económicas, rehabilitación psicológica
medidas de satisfacción como un reconocimiento público y garantías de no repetición. También acceso a la justicia con un enfoque diferencial en casos de mujeres víctimas de tortura sexual, como fue en Atenco contra México. Se ordenó investigar con perspectiva de género y en cuanto a debe hacerse notar, y es de suma importancia, la participación activa de víctimas que permite su intervención en todas las etapas procesales, incluyendo recursos contra la prisión preventiva injustificada o denuncias de tortura. Cabe precisar, y esto lo hago notar para la audiencia, que mi compromiso no es aplicar, y en este caso confirmar la imposición de una prisión preventiva de forma automática. Deberá atenderse evidentemente al artículo 19 constitucional, desde luego reformado, y sobre todo a una jurisprudencia emitida por mi Estado de México. Deberá atenderse particularmente a un test de proporcionalidad para verificar si esa persona a la cual se le imputa un hecho delictuoso merece una prisión preventiva. Aclaro, preventiva conforme va desarrollándose su proceso, como una medida cautelar. Gracias, candidata. Ha concluido su tiempo. Cedemos el uso de la palabra a la candidata Berta Araceli Díaz Vilchis. Adelante, candidata, le escuchamos por un tiempo de hasta 2 minutos. Gracias. Sin duda considero, como se ha referido, que los derechos humanos deben protegerse, deben salvaguardarse. Están, por supuesto, creo yo, los elementos jurídicos para que las personas juzgadoras lo podemos hacer. Que se requiere, pues, tener el conocimiento para lograrlo, para poder hacerlo. Ahora, sin duda, esta actividad considero que va de la mano con la socialización de la justicia. ¿A qué me refiero? Que debemos, por supuesto, tener en consideración que cualquier persona debe tener una cabal comprensión de lo que sucede dentro de un proceso, y aquellas que no han estado dentro de un proceso también deben comprender cuál es la función jurisdiccional. Sobre todo, cuáles son los mecanismos de tutela de sus derechos. Esto ya es una exigencia. Debemos, como personas juzgadoras, bajar ese nivel de complejidad en el lenguaje jurídico para hacerlo accesible a cualquier persona que tenga interés en ello, y que yo espero que sea una respuesta de la sociedad para participar y verificar ahora qué es lo que hacen los juzgadores que sean electos por la sociedad. Por ello creo que, principalmente tratándose de personas, niños, niñas y adolescentes, la exigencia es mayor. Implica ese esfuerzo por parte de nosotros para efecto de que puedan tener esa comprensión, ese conocimiento y, por supuesto, los elementos también para exigir el respeto a sus derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, candidata. Es el turno del candidato David Josué Moreno Cano. Adelante. Muchas gracias. La función de un juez o de un magistrado es emitir resoluciones judiciales. Estas, coloquialmente, se llaman sentencias. ¿Por qué? Porque es el sentir del juzgador. Y este sentir, como ya lo expusimos, debe de ir aparejado de una visión humana, de la máxima protección que el Estado puede brindar tanto a las personas que enfrentan un proceso como a aquellas que se han visto vulneradas como víctimas. Es importantísimo conocer precisamente los fundamentos, los test de proporcionalidad, las jurisprudencias y los precedentes judiciales que evoquemos. El fuente del derecho, la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, las jurisprudencias nacionales y las jurisprudencias internacionales, para estar a la altura precisamente de lo que requiere la sociedad. Una protección máxima de tus derechos humanos, de tus libertades y de tu dignidad. ¿Cómo se pueden emplear estos mecanismos en defensa de toda una nación? Con firmeza, con amor y con respeto a todos. Creo que eso es lo que nos motiva en esta evolución del Poder Judicial. Estar aquí, presentes,
defendiendo las libertades, el derecho y la justicia, porque es un anhelo social, es un reclamo necesario que hemos escuchado. Todos los que estamos aquí presentes y lo que aspiramos a ser servidores públicos, debemos de emplearnos a fondo, de no simular. Si observamos violaciones, tenemos la obligación también de repararlas para evitar que se repitan, para evitar que sea una mala práctica. Hacer lo propio, invitar a los diferentes órganos del Estado para que entre todos podemos brindar seguridad a la ciudadanía, porque es necesario, es lo justo, lo debido y lo correcto. Yo invito a que todos vayamos con este anhelo patriótico, porque la libertad es el fundamento de la nación. Muchas gracias. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la palabra al candidato Rubén Montenegro Delgado. Adelante, candidato, le escuchamos. Gracias, muy amable. Pareciera que observar los derechos humanos de las víctimas, de los agresores, es la excepción, cuando tiene que ser la regla. Es decir, todas las autoridades, insisto, inmersas en el sistema integral de justicia penal para adolescentes y en todos los demás sistemas, tienen que ser garantes de estos derechos humanos, de observar la jurisprudencia emitida de la Corte Interamericana. Desafortunadamente no es así, tan es así que muchos de los casos terminan en el Poder Judicial Federal, en amparos, después de 3 o 4 años que se dejaron de observar los derechos de las niñas, de los niños, de las adolescentes como víctimas y como victimarios, porque nunca se observó el principio por persona, el principio de convencionalidad. Tenemos que observar los derechos mínimos de las y los adolescentes. Eso es lo que tenemos como obligación, ya como magistrados o como juzgadores de este grupo vulnerable. Cuidar lo que más se quiere, que son tus hijos. Eso es lo que debemos de hacer. Eso es nuestra obligación, y tratar siempre con el mayor respeto, observar siempre todas estas disposiciones nacionales e internacionales, insisto, en la búsqueda de la protección integral de las víctimas y victimarios. Gracias. Gracias, candidato. Es el turno de la candidata Raquel Miriam Martínez Salas. Le escuchamos. Gracias. Mire, yo entiendo que sí hay un reclamo social, ¿no? Es decir, hay tortura, hay detenciones arbitrarias, se abusa de la prisión de oficiosa, justificada. No sé, yo entiendo que sí lo hay, pero lo que yo no entiendo como ejecutora de la ciencia jurídica es que nada más eso exista. Eso es incorrecto desde mi óptica. Cuando yo veo un asunto, para mí los dos son iguales. Y existen los derechos humanos también de la víctima. Y existen formas de detener a las personas en este país. Y existen razones para dejar a una persona en prisión justificada. No existen razones para tortura, por supuesto que no. Entonces, un buen juzgador equilibra los derechos. Porque un buen juzgador no está para apapachar a la señora acusada. Está para vigilar que tenga un debido juicio, un debido proceso, pero también está sabiendo dejen los protocolos, las leyes que amparan, por ejemplo, a los niños, niñas y adolescentes, a las mujeres, y una o dos tesis que amparan a las personas de la tercera edad, en equilibrio con estas situaciones. Entonces, sí, suena impresionante, por supuesto que sí, y es desdenable la tortura, la detención arbitraria y el exceso en la prisión. Pero un buen juzgador no permite que esto se pase por inadvertido, pero tampoco trastoca los derechos de la víctima, porque la víctima tiene derecho a que se sepa la verdad, tiene derecho a que se le repare el daño. Y al menos en mi experiencia de 20 años de Poder Judicial y 15 de juzgadora, por cada acusado o por cada grupo de acusados, hay una víctima que viene y me narra lo que le hicieron. Gracias, candidata. Gracias. Ha concluido su tiempo y también con su participación concluimos el segundo bloque de este foro de debate entre las candidatas y candidatos a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Región 4, Ecatepec, en materia penal. Ahora damos paso a las conclusiones
donde las candidaturas tendrán un tiempo de hasta 1 minuto para emitir un mensaje dirigido a la ciudadanía. Comenzamos con la candidata Perla Yunuen Fernández Galicia. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias. Como magistrada, me comprometo a reducir tiempos procesales para evitar que las personas estén mucho tiempo en prisión preventiva, a proteger los derechos de acusados, víctimas y sociedad en general. Cero tolerancia a la corrupción y sí por una justicia sin impunidad, sin abusos y con equidad. Modernizar procesos para hacerlos más eficientes, audiencias virtuales, manejo digital de expedientes, atender con sensibilidad a víctimas vulnerables, niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y, ¿por qué no?, grupos de indígenas. Ser magistrada no es un título, sino un compromiso de vida. Afirmo que poseo la preparación, la experiencia y sobre todo la pasión necesaria para servir a la sociedad mexiquense. Vota por mí en la boleta verde. Gracias, candidata. Ha concluido su tiempo. Cedemos el uso de la voz a la candidata Berta Araceli Díaz Vilchis. Adelante. Gracias. Me parece que este ejercicio no termina aquí, no termina el 1 de junio. Yo creo que nos corresponde como sociedad el dar el seguimiento a las personas que elijamos, que resulten vencedoras, para verificar si efectivamente se cumplen estas propuestas. Yo, el día de hoy, doy la cara, me presento ante ustedes, creo que estoy preparada para dar el siguiente paso, espero que me den su confianza, pondré lo que está de mi parte para que así sea, para que haya un cambio y para que ustedes lo puedan palpar, para que la sociedad lo pueda verificar. Vota por mí, soy el número 5, boleta verde, Ecatepec. Muchas gracias. Gracias, candidata. Es el turno del candidato David Josué Moreno Cano. Adelante. Gracias. Que todo aquel que se queje cuente con un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda. Son los postulados de José María Morelos y Pavón, quien da su nombre a la región de Ecatepec de Morelos. Hoy estoy aquí no por vanidad, no por un cargo, sino por un anhelo de justicia. Estoy aquí para defender a mi región, a la gente, para darles una verdadera justicia, que sea amigable, que sea profesional y que sea imparable. Voy a hacer todo lo necesario para cumplir este anhelo. Lucho por mi gente, por mi nación y por mi patria. Me puedes encontrar en la boleta verde, soy el número 17. Juntos, todo es posible. Doy de mí todo lo que soy, porque quiero un mejor México, una mejor nación y un mejor futuro para nuestros hijos. Gracias por todo, sabremos reencontrarnos, tienes mis redes sociales y sería un honor estar junto a ti siempre. Muchas gracias. Gracias, candidato. Escuchamos el mensaje final del candidato Rubén Montenegro Delgado. Adelante. Gracias, muy amable. Observar la ley no debe de ser una promesa que como candidato a Tribunal de Justicia Penal para Adolescentes te tenga que hacer. Es nuestra obligación. Lo que sí te puedo prometer es aplicar la ley con humanismo, con empatía, con la claridad de entender el contexto de las y los adolescentes que cometieron un delito, y esto pues no tiene que ser de por vida. Debemos de entender qué es lo que los llevó o lo que las llevó a cometer muchas veces una acción de esta naturaleza. Tenemos que hablar con un lenguaje sencillo. Si un adulto muchas veces no entiende un lenguaje técnico jurídico, un adolescente menos. Tenemos que atender su autonomía progresiva. Dejar al lado el adultocentrismo. Vigilar respeto a tus derechos humanos. Vota verde, vota Montenegro, vota 16 para magistrado de alzada en adolescentes, región 4, este 1 de junio. Muchas gracias. Gracias, candidato. Es el turno de la candidata Raquel Miriam Martínez Salas. Le escuchamos. Gracias. Reiterar el agradecimiento por el espacio y bueno, señalarles que cuando adopté la carrera judicial fue como un proyecto de vida, lo he venido haciendo, me preparo y trato de resolver de manera igualitaria, de tratar a todos de manera respetuosa, igualitaria,
y buscar el fin justicia. Siempre en mis resoluciones lo hago. Y por supuesto, estoy muy comprometida, no corrupción bajo ninguna vertiente, jamás. Entonces, todos los que me conocen lo saben, y solamente reiterarles que espero me favorezcan con sus votos en la boleta verde, son la número 8, y gracias a todos y a todas por escucharme. Gracias. Gracias, candidata. Cedemos el uso de la voz a la candidata Lucero Concepción Hernández Sánchez. Adelante. Con su venia, los cargos públicos son prestados, son pasajeros, son una oportunidad para dejar lo mejor de nosotros. Mexiquense, hoy me atrevo a pedirte tu voto porque cuento con la capacidad que exige el alto encargo de ser magistrada penal en el Estado de México. Cuento no solo con la noble vocación de servicio público, sino con la profesionalización sólida que requiere la impartición de justicia que me llevan los más de 17 años que llevo en la Administración de Justicia Federal, ya que desde mi posición me he preparado tanto en las mejores instituciones educativas de derecho en México como en el extranjero, con la finalidad de lograr emitir sentencias de excelencia, protegiendo en todo momento los derechos de las personas. No voy a experimentar ni improvisar en la Administración de Justicia, pues me he dedicado mi vida a esto. Es cuanto. Gracias, candidata. Muchas gracias. Así, hemos llegado al final de este foro democrático entre las candidaturas a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Región 4, Ecatepec, en materia penal. Agradecemos a quienes nos han seguido a través de las redes sociales y los diferentes canales de comunicación del Instituto Electoral del Estado de México. Ustedes, ciudadanas, ciudadanos, ya escucharon su trayectoria profesional, ya los conocieron a través de la pantalla, escucharon su trayectoria académica, también su visión sobre la función jurisdiccional, la forma en que responden a las preguntas planteadas durante este foro de debate. Muchas gracias por el favor de su atención y también a nombre del Instituto Electoral del Estado de México agradecemos la participación de las candidatas y los candidatos que nos acompañaron en este momento. Muchas gracias por aceptar participar en este espacio que sin duda esperamos contribuya al desarrollo de la democracia en nuestro Estado de México y que contribuya también a que el próximo 1 de junio la ciudadanía acuda a las urnas con un voto razonado e informado. Muchas gracias, mexiquense. Vota, es justo. Hasta la próxima.